Estás escuchando El Sembrador Podcast. A veces a lo largo de nuestra vida tenemos muchas peticiones, algunas son cosas que necesitamos, algunas otras no las necesitamos, y no solamente una vez, a veces nos pasamos mucho tiempo con una petición. Conocí a una hermana que pidió por su esposo prácticamente 30 años y nunca se cansó de interceder por él. Y como esta hermana hay muchas otras personas que tienen diferentes tipos de peticiones. Como repito, algunas cosas son útiles o las vamos a necesitar y otras simplemente son cosas que queremos nada más. Y el mismo Jesús nos enseñó a que si nosotros pedimos las cosas con fe, Él nos iba a conceder los deseos de nuestro corazón. Hay muchos textos que apoyan la idea de que si nosotros tenemos la suficiente fe, todas las cosas que nosotros pidamos a Dios van a ser concedidas. Ahora, yo quiero poner esta situación en el contexto de que nosotros mismos somos hechos a imagen y semejanza de Dios y a veces tenemos las reacciones que Él pueda tener. Dios se enoja, Dios se entristece, Dios hace muchas cosas que nosotros hacemos también por ser imagen y semejanza de Él. Y una de las cosas es que también a veces las respuestas sean un no. No siempre las cosas que le pedimos a Dios van a tener una respuesta positiva. En algunas ocasiones el Señor va a decir que no. Y el problema inicia allí cuando no podemos nosotros lidiar con la respuesta negativa. Estamos acostumbrados a que en algunas iglesias se predica a un Dios el cual concede como el genio de la lámpara maravillosa cualquier deseo y cualquier petición que tengas. Pero a veces la respuesta va a ser no. Y debemos de aprender a lidiar con eso y debemos de tener la idea de que en algún momento el Señor nos va a responder en una forma negativa. Para iniciar quiero leer en Romanos 12:2 y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros podemos ver en este texto que debemos de ser primeramente transformados, debemos de tener una renovación en nuestro entendimiento para poder comprender. De hecho aquí dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios tiene 3 características según este texto: es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿cómo nosotros podemos decir que las peticiones que Dios no nos ha otorgado son buenas, son agradables y son perfectas? Ahora, de manera general, quisiera tocar algunos temas con respecto a la voluntad de Dios, cuáles pueden ser y cómo algunas actitudes que nosotros tengamos van a afectar la respuesta que Dios nos va a dar. El primero es la falta de perdón. En Marcos 11:24 al 26 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Inicia en el capítulo 24 que nosotros podemos tener acceso a lo que nosotros necesitemos a través de la oración. Y si nosotros creemos que lo vamos a recibir, se va a cumplir. Pero no es una casualidad que después de que nos diga que creyendo podemos tener lo que nosotros queramos. Si nosotros ponemos atención a estos textos, podemos nosotros deducir que si nosotros queremos algo a través de la oración pidiéndole a Dios con fe, lo podemos conseguir siempre y cuando nosotros perdonemos a las personas que nos han ofendido. Así que una de las cosas que puede influir en la respuesta de Dios hacia nosotros es la falta de perdón. También el egoísmo. En Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído.
Así que si nosotros actuamos egoístamente, no poniendo oído a las necesidades que los demás tienen, también dice que va a clamar y que su clamor no va a ser oído. Así que otra de las cosas que no permite una respuesta favorable de parte de Dios hacia él es el egoísmo. También la duda. En Mateo 21, 21 y 22 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Una parte del texto dice: y no dudareis. Debemos de tener la fe suficiente como para poder tener la plena seguridad de que si uno está pidiendo a Dios algo en específico, debemos de tener la fe de que Dios lo puede hacer. Dios va a responder. Pero si uno duda, entonces si Dios tenía planeado concederte tu petición, pero ve que en ti hay duda, entonces esa petición va a ser negativa. La codicia también hace que nosotros no recibamos nuestras peticiones a favor. En Santiago 4, 2 y 3 leemos: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La mayoría de las personas que no reciben de Dios las bendiciones que necesitan en su vida, es porque nosotros debemos de recordar que Dios nos conoce en el futuro y sabe cómo nosotros reaccionaríamos a una bendición muy grande. Hay muchas personas que no pecan porque no tienen con qué pecar. El día en que Dios les concede alguna petición de su corazón y ellos tienen lo suficiente, no agradecen a Dios por la bendición que les ha dado, sino que al contrario, empiezan, como dice este texto, a gastar en sus deleites. Si hay muchos hombres que no tienen en abundancia, es porque lo primero que hacen con el dinero que tienen es ir con sus amigos y estar tomando alcohol, o irse con algunas mujeres por ahí, o despilfarrar por completo, y es lo que vemos que sucedió con el hijo pródigo. Al momento de tener la fortuna que el papá le iba a heredar en el futuro, pero que la pidió por anticipado, él la malgastó toda, se quedó sin nada. Y es por eso que, como vimos al principio, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La mayoría de las ocasiones en las que he escuchado a personas pedir bendiciones que tienen que ver con dinero, las respuestas son negativas en la mayoría de las ocasiones, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe que en algún momento nosotros vamos a tener la suficiente madurez como para poder tener en abundancia, para no perder el piso, como comúnmente se dice. He visto tristemente de algunos jóvenes que han llegado a la iglesia y que han pedido a Dios que les bendiga con un mejor trabajo del que tienen, y que Dios se los ha concedido, pero desafortunadamente ellos tomaron esas bendiciones y se fueron de la iglesia, se apartaron, porque no pudieron soportar el tener en su mano y el no irse de paseo, el no gastar en lo que no habían tenido antes, y desafortunadamente hasta el momento no son capaces de levantar de nuevo esa fe en Dios que tenían antes. Dios quiere que nosotros seamos dependientes de Él, y entre más nosotros tengamos, es lógico que no vamos a tener una necesidad que nos presione tanto que nosotros busquemos a Dios. Por eso la Biblia dice que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico entre en la presencia de Dios. Para mí, por lo que he visto hasta el día de hoy, las personas con dinero más bien consideran el tener muchas posibilidades económicas como una maldición. Muchos han perdido sus familias porque han hecho de su vida un desorden a partir de que ellos tienen una mejor vida económica. Así que la codicia es uno de los obstáculos por el cual Dios no nos contesta positivamente cuando tenemos alguna necesidad. Debemos de, repito, madurar primero, y una vez que nosotros podamos estar seguros
y que Dios también vea en nosotros la decisión de no cambiar cuando nosotros tengamos esas posibilidades, entonces Dios te va a bendecir mucho. Otra de las cosas que puede obstruir la respuesta de Dios hacia nosotros favorablemente es el orgullo. En 2 de Crónicas 7, 14 y 15 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Inicia el versículo 14 con la frase si se humillare mi pueblo. Quiere decir que Dios considera a su pueblo en algún momento o a alguna de las personas como personas orgullosas que no son dignas de reconocer su señorío para poder conseguir lo que quieran en la vida. Entonces el primer requisito que Dios pide para que te bendiga o para que cumpla los deseos de tu corazón es que tengas un corazón humilde, un corazón dependiente por completo de lo que te puede dar cuando Él quiere y no cuando tú se lo pidas. En la Escritura también dice que Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Cada uno de nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos de lo que ellos tienen necesidad. De ropa, de estudiar, sacarlos de vacaciones, pero nosotros como padres sabemos que en algunos momentos no consideramos que merezcan ciertas bendiciones o ciertas cosas que nosotros le podamos dar porque su comportamiento no es el correcto, porque ni siquiera piden las cosas por favor o de una manera en la que nosotros podemos decir que nuestros hijos están actuando con humildad. Desafortunadamente en estos tiempos, la niñez, la adolescencia en la escuela está siendo enseñada acerca de sus derechos como niños y adolescentes, pero no he escuchado que les digan cuáles son sus obligaciones como hijos también. Mi niñez yo la viví como un niño normal con lo que mis padres me podían dar y aprendí a no exigir más allá de las fuerzas de mis padres. Y es de la forma en la que también debemos nosotros educar a nuestros hijos. No imitando a sus compañeros de escuela porque saben en qué condiciones están sus papás. Saben si tienen la posibilidad de poder comprarles o de darles cierta marca de ropa o algunas otras cosas que ellos consideran que necesitan. En esta época de que las cosas electrónicas, que los aparatos están muy de moda, cualquier adolescente literalmente mataría por tener algo de lo que los demás tienen. Si tú te estás dando cuenta en esta hora, hay mucha similitud en cómo un padre terrenal cría a sus hijos y cómo Dios nos trata también en nosotros. También la terquedad hace que Dios no nos conceda algunas peticiones que nosotros le hacemos. En Zacarías 7, 11 al 13, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Este texto es muy claro, pero en la traducción al lenguaje actual podemos tener el texto un poquito más claro. En el pasado puse mi espíritu en los profetas para que ellos les comunicaran mis mensajes, pero ustedes siempre han sido tercos. En vez de obedecerme, me abandonaron y no me hicieron caso. Por eso me enojé y les dije: como ustedes no me hicieron caso cuando yo los llamé, tampoco yo les haré caso cuando me llame. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Muchas personas tienen peticiones a Dios, pero no se acuerdan de lo tercos que hemos sido en algunas ocasiones, de cómo Dios nos llama, por ejemplo, a servirle, y nosotros no obedecemos a su voz. Y es terrible que Dios en este texto nos está diciendo: de la misma forma en la que tú me rechazaste en algún momento, o cuando yo te llamé, o muchas personas también
que no conocen a Dios, Dios los ha llamado con lazos de amor. Muchos han aceptado a Jesús en su corazón, pero se han alejado de nuevo. Y Dios los ha llamado una y otra vez. Y de repente pasa algo en su vida y tienen la necesidad de humillarse ante Dios. Pero ¿qué pasa si tú llegas con la actitud correcta, pero Dios te para con este texto? De la misma forma en la que tú endureciste tu corazón cuando yo te llamé, de la misma forma en la que tú te portaste conmigo cuando te llamé con lazos de amor. Y ahora que estás pasando por esta situación tan tremenda, por esta situación que no puedes manejar, ahora yo no te voy a escuchar. Es que ese es algo que nosotros debemos de tener en nuestra mente. Si de alguna forma Dios no contesta tu petición o la ha contestado con un no, debes de analizar cuál ha sido tu actitud hacia Él en tu vida. ¿Cuántos años han pasado desde que endureciste tu corazón y no has hecho caso al llamado de Dios? Y ahora que estás pasando por este proceso tan terrible en tu vida, quieres que Dios te escuche. Sigue insistiendo con el corazón humillado como debe de ser. Y yo sé que de esa forma Dios va a voltear a donde tú estás y va a concederte tu petición. Hay registro en la escritura de que en algún momento Dios va a responder que no. Nosotros leemos en Daniel 3, 17 y 18 esto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En la traducción al lenguaje actual, dice, Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esta estatua de oro. Estos jóvenes sabían que había la posibilidad de que Dios no los librara de morir quemados en ese horno. Es más, ese horno fue calentado 7 veces más. Y ellos estaban seguros o tenían la fe suficiente para creer que Dios los podía librar de eso. Pero al mismo tiempo estaban conscientes de que Dios también podía decir que no. Y ellos podían morir quemados en ese horno. Estos 3 jóvenes se rehusaron a adorar a la imagen que el rey había creado. Esos jóvenes sabían que podría ser que Dios les diera la espalda. Ellos sabían que existía esa posibilidad. Pero aún así dijeron, aunque Dios diga que no, nosotros no vamos a adorar a esa imagen. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, aunque Dios diga que no, nosotros seguiremos fieles a lo que Él diga y a su camino. Así que debes de mantener en tu mente la posibilidad de que en algún momento Dios te diga que no. El apóstol Pablo también, la escritura dice que él tenía un aguijón que evitaba que él fuera una persona orgullosa por el poder que él tenía a través del Espíritu Santo, y que le pidió a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón, pero la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, que quiere decir que Dios no quitó ese aguijón, sino que lo tuvo hasta el día en que él partió de esta tierra. Pero él nunca se apartó del camino de Dios o dejó de cumplir el propósito que Dios tenía en su vida, porque Dios le había dicho que no. Si en algún momento tú pediste porque tu matrimonio se restaurara y desafortunadamente ese matrimonio no funcionó, la palabra de Dios para ti es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si tienes alguna enfermedad en tu cuerpo o alguno de tus familiares está en peligro de muerte y tú estás pidiendo e intercediendo por esa persona, en este tiempo he aprendido que siempre la soberanía de Dios va a prevalecer. Por más que nosotros le digamos a Dios o le roguemos a Dios que libre a nuestra familia de la muerte o a las personas que conocemos de la enfermedad que sufren, todo depende de lo que Dios quiera y de los planes
que tenga para la persona por la cual tú estás intercediendo. Recuerda siempre, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero necesitas renovar tu entendimiento. Necesitamos nosotros comprender muchas cosas. Cuando Jesús ascendió al cielo, les dijo a sus discípulos, y quiero terminar con esto porque creo que la petición más recurrente que Dios está teniendo en este tiempo es que sane a las personas que están siendo afectadas por esta enfermedad terrible. Que los sane sobrenaturalmente y que su vida continúe. Pero en muchas ocasiones, la respuesta de Dios para esas peticiones ha sido no. Cuando Jesús ascendió al cielo, dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes, porque a donde yo me voy o a donde yo voy a estar, yo también quiero que ustedes estén. Nos empezó a dar algunas pistas en su palabra para que nosotros renovemos nuestro entendimiento en este sentido. Una de ellas la encontramos en San Juan 17, 14 al 16, y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Las personas se aferran a la vida o nos aferramos a la vida porque estamos tan acostumbrados a vivir aquí en la tierra que no queremos irnos. Pero desde el momento en que nosotros empecemos a darnos cuenta que en realidad somos seres espirituales teniendo una experiencia material, vamos a entender que no estamos nosotros para vivir eternamente en esta tierra, sino que en algún momento vamos a tener que dejar todo lo que somos aquí en la tierra e irnos a nuestro destino final. Como cristianos nosotros tenemos la esperanza de que en el momento en que nosotros dejemos este mundo, nos vamos a ir con el Señor porque así lo prometió y lo acabamos de leer. Pero debemos ya empezar a meternos en nuestra mente, a renovar nuestro entendimiento para que podamos entender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, a que no somos de este mundo. En el momento en que nosotros entendamos esta situación, es en el momento en el cual se nos va a facilitar más el partir de este mundo y dejar a los demás irse también. Nos duele, sí nos duele mucho cuando una persona que conocemos se va de esta tierra. Nos duele porque lo hemos conocido por muchos años, hemos convivido por mucho tiempo y eso hace que nosotros nos apeguemos mucho a esa persona y también a la tierra, en el mundo en el que vivimos. Así que pidamos a Dios que renueve nuestro entendimiento, que nos transforme para que nosotros podamos comprender que es la voluntad de Dios también decir no. ¿Cuál es tu petición en este momento? Ya te mencioné algunas cosas que pueden hacer que Dios no mueva su mano a favor tuyo, pero también te acabo de mencionar de que si en algún momento tú estás rogando a Dios por la vida de alguien, de un ser muy querido para ti, la respuesta en algún momento también puede ser no. Debemos nosotros, como esos jóvenes, decir, y aunque no sea su voluntad librarnos de este horno, aún así nosotros permaneceremos fieles a Él. Si la respuesta de Dios fue no a ese trabajo, fue no a esa relación de matrimonio, fue no a la vida de una persona, quiero que sepas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y oro para que Dios renueve tu mente y podamos entender y ponernos desde la perspectiva que Dios tiene acerca de la vida de nuestros familiares. Debemos nosotros aprender a que puede ser un sí o puede ser un no. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente tema.